Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido el tiempo y la posibilidad de estar aquí con deseos, con ánimo en nuestras mentes y corazones para exaltarte, para glorificarte. Y ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados, para ser redarguidos, para ser llamados a la obediencia de tu evangelio, Señor. Te bendecimos por tu preciosa palabra y pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno a recibirla y atesorarla en nuestro corazón, sabiendo que es la palabra de vida, la palabra que es usada para moldearnos, para santificarnos y, Señor, para fundamentar, para acrecentar la esperanza y el gozo que tenemos en nuestros corazones. Te bendecimos por tu preciosa palabra y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy tocaremos el tema de la resurrección. Como sabemos, la iglesia de Corinto estaba un poco mareada con el humanismo y la retórica griega. De hecho, era como el mundo griego había dominado todavía la influencia de la cultura griega, estaba muy fuerte en todo el área que ellos habían dominado. Entonces, es llamada por Pablo así la retórica griega, la sabiduría de los hombres, la cual consideraba el cristianismo como una locura, porque ellos decían, ¿cómo es posible que crean en una persona que fue señalado como pecador y fue colgado en una cruz? ¿Cómo es posible que fundamenten su esperanza en eso, ¿no? Entonces, así era menospreciada la palabra de la cruz como locura. Ellos decían, nosotros preferimos las palabras de Platón y las palabras de Sócrates y Aristóteles y sus grandes sentencias y máximas filosóficas, ¿verdad? Entonces, eran amigos de la sabiduría, ¿no? Filósofos. Pero lo que el mensaje del Evangelio tiene entre manos es la realidad de la condición pecaminosa de los hombres y de la salvación provista por Dios a través de una muerte sustitutiva en la cruz por parte de nuestro gran Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, el tema de la resurrección es maravilloso. Los filósofos griegos consideraban que el cuerpo humano era como una prisión del alma y recibían la muerte con agrado porque decían, bueno, por fin voy a salir de esta prisión, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años estuviste preso? No, pues como 55 o 70 los que hayan tenido, ¿no? Pero ahora ya estoy libre, como si salieran de una cárcel. Lógicamente, en su pensamiento, en su razonamiento, ellos no creían en la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección. Nos dice Hechos capítulo 17, sin perder ahí su texto de Corintios, cuando el apóstol Pablo predicó, Hechos capítulo 17 y versículo 32, cuando el apóstol predicó su sermón allí en el Areópago, en Atenas, nos dice el 17:32, cuando él habló de la resurrección de los muertos, dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez, ¿no? Como diciendo, este cuate se le volcó el cerebro y dice, ¿cómo van a regresar los muertos? ¿No? Eso no es factible, ¿no? Eso es contrario a la razón, contrario a la lógica humana. Este, en este tiempo dirían, está loquito, ¿verdad? Así nos dicen a algunos de nosotros. Entonces, dice en 15:32, perdón, 15:35 de mismo Corintios, regresando al texto, nos dice que aún algunos de los que estaban en Corinto, dice ahí, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues si los enterramos, ¿y cómo van a salir otra vez? ¿Con cuál cuerpo van a venir si ya su cuerpo se fue a la tierra y se pulveriza totalmente, ¿no? En 15:12 también, entre los corintios, ¿no? Con esta influencia de la cultura, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
dice Pablo, entonces, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, aún dentro de la propia iglesia de Corinto había algunos que tenían dudas o eran incrédulos respecto a la resurrección, ¿verdad? Entonces, así que el apóstol Pablo, sabiendo de la importancia y las implicaciones prácticas de la negación de esta doctrina, presenta una defensa contundente de la resurrección, puesto que es un pilar del Evangelio, ¿verdad? Cristo fue muerto, sepultado, ¿sí? Y resucitó al tercer día, ¿no? Ese es el corazón del Evangelio. No solamente la muerte en la cruz, la resurrección que corrobora toda la verdad que Cristo predicó. Entonces el apóstol presenta su defensa presentando primeramente tres argumentos, ¿no? El primer argumento, el versículo 1 y 2, 15, 1 y 2. El primer argumento se trata en el hecho, dice el apóstol, les recuerda, yo fui a Corinto a predicarles el evangelio, el cual ustedes recibieron y en el cual ustedes están perseverando. O sea, la primera prueba del evangelio de la resurrección de Cristo, que es verídico, es el hecho de que ustedes fueron persuadidos por el evangelio, ustedes fueron salvados por este evangelio, el poder de la resurrección influyó en sus vidas, los levantó de la muerte espiritual y los trajo a la comunión con Dios. Entonces la primera evidencia es que ustedes fueron salvos, ustedes experimentaron el poder del evangelio. Ese es el primer argumento, ¿no? Ellos habían sido salvados por este evangelio de la resurrección, por lo tanto, ellos eran la evidencia y la prueba del poder y la veracidad del evangelio. Es algo parecido a lo que ocurrió en nuestras vidas. El evangelio nos fue predicado, nos salvó, creímos en Cristo, fuimos perdonados. ¿Cómo cuestionar ahora su poder y veracidad cuando somos testigos de esa realidad? La influencia y el poder del Evangelio nos transformó, nos convirtió de las tinieblas a la luz, nos trajo de la perdición y a la salvación. El gozo que llegó en nuestras vidas, ¿cómo lo explicamos? El poder que vino a nuestras vidas para abandonar el pecado, ¿cómo lo explicamos? Más que por la influencia del mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Eso es lo que ocurrió con nosotros. El segundo argumento en el versículo 3 y 4 consiste, dice el apóstol, porque las cosas que hemos recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, que murió por nuestros pecados y que resucitó, es el corazón del Evangelio, es el Evangelio, es el testimonio de las Escrituras. Obviamente todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Pablo está diciendo es el testimonio de las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y está diciendo, ¿no? Bueno, esta es la palabra de la verdad. Ese es el Dios que ha hablado, ¿no? Desde que habló con Moisés, desde que la escritura fue entregada y nos fue narrada y enseñada la creación, nos llevó en un éxodo hasta la tierra prometida, estuvo con nosotros y ha estado con nosotros, ¿no? Entonces, para ellos la realidad de Dios no era una teoría intelectual. La experiencia de los israelitas es que caminaron con Dios y Dios estuvo en medio de ellos. ¿Sí? Estuvieron ahí cuando el mar rojo se abrió, cuando fueron hechos todos los milagros. Entonces, para ellos la realidad de Dios era experimental. Nadie le, no, no es cierto que Dios les dio pan en el desierto. No, no, si nosotros estuvimos ahí, no, no es cierto que sacó agua de la roca. ¿Cómo no? Si yo estaba ahí, yo vi cómo salió el agua de la roca. ¿Sí? Yo vi cómo se abrió el mar rojo. Fue experimental, ¿verdad? Entonces no había ningún cuestionamiento, ninguna duda, ¿no? Entonces, aquí ellos tenían las escrituras como lo que son, la palabra de Dios. Entonces, se crea a pie juntillas porque es la palabra de Dios. Así fue creado, así fue la entrega de la palabra, así fue la redención, toda la escritura, ¿no? Entonces, en la escritura estaba profetizada la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Solamente voy a citar
tres textos. El primero ustedes lo conocen, el Isaías 53, cuando dice que fue necesario que Cristo no muriera por los pecadores. Habla de uno que habría de morir y entregar su vida en rescate por los pecadores. El Cordero Sufriente, ¿no? De Isaías 53. Después el Salmo 22, que conocemos. El Salmo 22, bueno, todos los textos los conocemos, ¿verdad? Pero digo, algunos se pegan más que otros. En el Salmo 22, en el versículo 1, recordamos las palabras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos sabemos dónde fueron pronunciadas, ¿verdad? ¿En dónde fueron pronunciadas y por quién? En la cruz, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nada más que los salmos fueron escritos 1000 años antes de que ese evento sucediera, ¿verdad? Este es el punto. Y en 22:16 nos dice, en una profecía, aquí en este salmo, en el versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y sigue diciendo, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y luego dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La pregunta es, nosotros sabemos cómo el registro de la crucifixión y todos sus acontecimientos que antecedieron y los posteriores fueron señalados en la escritura mucho antes de que esto ocurriera, ¿no? Aquí en este caso, 1000 años antes, el salmista recibió la profecía y escribió su salmo. Sin saberlo, estaba describiendo lo que ocurriría en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, así es como da testimonio. ¿Cuál parte? La escritura nos da testimonio de que estas cosas iban a suceder. Nosotros ya vivimos ahora en la época del Nuevo Testamento. Está corroborado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una verdadera bendición que nos haya tocado vivir en esta época. Tenemos muchos más elementos, muchas más evidencias para que acudamos hacia Cristo, para que creamos en la verdad del Evangelio. Esto nos hace mayormente responsables. Tenemos la palabra de verdad, la palabra de vida, a la cual hacéis bien en prestar oídos, a la cual hacéis bien en escucharla, porque son palabras de vida. Es el poder del Evangelio. Recordando, ¿no?, la persona y la obra de Cristo. Dice en Jonás 1:17, Cristo lo citó en su ministerio terrenal. En Mateo 12:40, cuando los fariseos le preguntaron, ¿qué señal nos das de que tú eres el Mesías? Dinos para que creamos en ti, haz la señal para que la podamos ver. Ya había hecho un montón de milagros y prodigios, ¿verdad? Danos, dice, la generación incrédula demanda señal, ¿no? Les voy a dar nada más una señal, dice, la señal del profeta Jonás, y está citando Jonás 1:17. Así como Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, nosotros decimos que es una ballena, ahí nada más dice que es un gran pez, ¿no? Entonces no sabemos qué fue, si un tiburón gigante o una ballena, no lo sabemos, pero fue un gran pez que lo tragó y así estuvo 3 días y 3 noches. Así la señal que recibirán es esta, refiriéndose a que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra, dice, 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, también en Oseas 6:2, una cita que el apóstol Pablo, que nuestro Señor Jesucristo, en Oseas capítulo 6, en el versículo 2 de los profetas menores, en Oseas capítulo 6 y versículo 2, están estas curiosas palabras que nosotros no entenderíamos. Oseas 6, versículo 2, nos dice así, desde el versículo 1, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y el apóstol, bueno, el Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, la costumbre de estar diciendo apóstol, ¿verdad? 24, versículo 45 y 46, Cristo lo señaló a los hombres que iban caminando ahí con él en el camino a Emaús, dice en el versículo 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, citando precisamente el capítulo de Oseas 6:2 que acabamos de leer. ¿Por qué se sorprenden del anuncio de las mujeres? ¿No estaba profetizada mi resurrección en la escritura? Pues sí, estaba profetizada, ¿verdad? Fue necesario que les abriese el entendimiento, como es necesario que también nosotros nos sea abierto el entendimiento para conocer, para creer, para aferrarnos a estas palabras. Hay muchos otros versículos, cito solamente otros dos. Salmo 16, versículo 10. Otros textos profetizan la resurrección de Cristo, dice el Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 53, versículo 10, este es Isaías, no es el Salmo. Salmo 53, versículo 10, y sí, insisto, con Isaías 53:10, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días. O sea, el punto está aquí, pondrá su vida por expiación. Y luego que dice, vivirá y verá linaje por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Está profetizando su muerte y su resurrección. Entonces, este es lo que el segundo argumento dice. Cuando dice Pablo, volvemos a Corintios 15, cuando dice Pablo que primeramente nos fue enseñado que Cristo murió y también así pues lo declaran las escrituras acerca de su resurrección. El tercer argumento del versículo 6 al 11 es Pablo citando el testimonio de muchos testigos presenciales. Ustedes recuerdan que la escritura nos dice creo que es Deuteronomio 17:6, que para que constara un asunto por el cual un homicida debería ser lapidado, se requerían 2 o 3 testigos, ¿sí? Si mal no recuerdo, ahí si me ayudan a corroborarlo, ahorita creo que es Deuteronomio 17:6, que por boca de 2 o 3 testigos morirá el homicida. Ahora, este asunto lo cito, ¿por qué razón? Porque aquí el testimonio no es de 2 o 3 que hubo una resurrección. El testimonio es de cientos de personas que lo miraron, ¿verdad? Cientos de personas que pueden decir, yo lo vi y estaban ahí. El apóstol está citando este testimonio. O sea, si tienen chance, vayan, mándenles un mensaje y ya se los contestan. No, sí, sí, es cierto, sí resucitó, ¿verdad? No, no había teléfono, pero sí tenían oportunidad de ir y preguntarlo. ¿Tú estuviste ahí? ¿Supiste lo que pasó? Sí, estuve yo ahí, lo vi. Es increíble. No, 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 ya no sabemos qué palabras usarían, pero estaban que asombrados de lo que sucedió, ¿verdad? Sí, especialmente porque Cristo predicó acerca de la resurrección, enseñó de la esperanza de la resurrección. Eso es para nosotros. Por eso el apóstol dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra esperanza es vana, ¿verdad? Pero es para nosotros. Así es predicado el Evangelio, resucitaremos, hay vida después de la muerte, no se ha terminado. Algunas personas dicen, no, yo puedo vivir como quiera y hacer lo que quiera, al cabo me muero y chirrín, chin, chin y ya, no se sabe nada, ¿verdad? Pero no es así. Resulta que lo que hacemos en esta vida cuenta para el futuro, cuenta para la vida venidera. ¿Sí? No, yo hice esto, pero nadie se dio cuenta.
especialmente cuando éramos jóvenes, ¿no? Que nuestros papás nos decían, por favor, ten cuidado con esto, no vayas a hacer esto, no te juntes con estos malandrines, no hagas esto, no hagas aquello. Sí, papá, y mi papá, sí, nadie nos vio, ¿sí? Ni mi papá se dio cuenta, ¿no? Sí, y cuando veas, ¿no? Que sale tu vida, mira, aquí está lo que hiciste. Ah, ah, ¿dónde me meto, no? La escritura nos dice ahí en el Apocalipsis que muchos al ser descubiertos sus pecados, dice, correrán y se esconderán abajo de las piedras, dice, escondernos de la presencia de este gran Dios que viene glorioso a reinar, que viene glorioso a poner en orden este mundo. Ahorita Cristo está en un espacio de misericordia. Vivimos el año 2025 del año de la misericordia de Dios, extendiendo su mano a los pecadores para salvarlos, para perdonarlos, porque habrá un día cuando Él venga, entonces la oportunidad de salvación habrá terminado. Ya no habrá evangelio para las personas para que escuchen y sean perdonadas. Solo será pura ira y justicia y castigo sobre ellos. Por eso la vehemencia de predicar, ¿no? Arrepentidos y convertidos. Escuchad la oferta del Evangelio, escuchad el llamado de Dios, porque si no lo escuchas te alcanzará ese tiempo sin perdón, sin justicia, delante de un Dios santo y serás horriblemente condenado. Entonces, el tercer argumento, el tercer argumento citado por Pablo está del versículo 6 al 11, el testimonio pues de muchos testigos, no solamente dos o tres. Jesús fue expuesto ante un pueblo incrédulo en la cruz, pero después de su resurrección apareció a muchos testigos, de tal manera que el hecho de su resurrección fue incontrovertible. Lucas capítulo 1 y versículo 1, ¿sí? Lucas como historiador escribe, ¿no? Les escribo acerca de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, ¿no? O sea, se las escribo por orden, dice, porque muchos han procurado poner en orden cómo sucedieron las cosas. Aquí yo se las escribo en orden, así como va la historia, cómo fue. Y comienza desde el nacimiento de Juan el Bautista y va para adelante, ¿no? Entonces, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Como sabemos, Jesús apareció resucitado a las mujeres, a los discípulos, a más de 500, de tal manera que resulta inútil hablar de que fue una alucinación, resulta inútil hablar de que fue un engaño colectivo. ¿Sí? Muchos enemigos del Evangelio no estaban trastornados, quién sabe qué habrían tomado y vieron y se les figuró que se apareció nada más, ¿verdad? Pero no fue real, ¿verdad? Pero se le apareció a uno, a otro, a otros, a los apóstoles juntos, otra vez a los apóstoles juntos y a más de 500, ¿verdad? No, entonces sí fue cierto, sí fue cierto. Entonces, el apóstol señala su argumento porque muchos de ellos vivían y era factible que los corintios pudieran preguntar a alguno de ellos si es que acaso tenían todavía dudas acerca de la resurrección. Lo podían preguntar. El Antiguo Testamento, sí es Deuteronomio 17:6, aquí lo tengo. Nada más que se adelantó en mi cabeza. Entonces, bueno, era por boca de dos o tres testigos, ¿verdad? Pero aquí vemos que aquí hubo más de 500 testigos, cientos de testigos que vieron a Cristo resucitado, ¿no? Esa es la verdad. Pablo mismo era un testigo y dice, a mí se me apareció como un abortivo, una persona fuera de tiempo. Sí, él era un enemigo del Evangelio, no fue contundente el testimonio de Pablo porque él era un enemigo, él perseguía. Sí, dice que pusieron a sus pies, ¿no? La ropa de Esteban, el primer mártir de la iglesia.
La pusieron en sus pies del no era apóstol, ¿no? Era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Respiraba, ¿qué? Odio y muerte en contra. ¿Sí? Estos son los que quieren acabar con el judaísmo, estos son los que quieren acabar con la verdad. Él tenía un celo increíble por la verdad hasta donde él la entendía, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y siempre recordamos su testimonio, ¿no? Ahí en Filipenses 3, donde dice él, yo en cuanto a la ley, nada más le faltó decir ahí humildemente, irreprensible, ¿verdad? Entonces, o sea, era una persona que era cumplidora de la ley, ¿no? Y no había quien, no, Pablo, tú, no, era cumplidor. Dice, pero ahora esa justicia de la cual yo me ufanaba y me jactaba, dice, la tengo por basura, Filipenses 3:10, la tengo por estiércol, una palabra muy fuerte. Esa justicia no me sirve. Dice, ahora he abrazado la mejor justicia. ¿Cuál justicia, Pablo? La justicia que es por la fe en la persona y la obra de Cristo. Misma justicia que nosotros hemos creído para ser salvos y que todo aquel que cree en Él será salvo. Este es el mensaje del Evangelio. Somos salvados por la obra de otro, por la justicia de otro, por la obediencia perfecta de otro. Ese es el verdadero cristianismo. Y ese cristianismo no es nada más decir solamente, sí, yo creo ya. No, ese cristianismo impacta, transforma tu alma, regenera tu alma y te conduce a la obediencia de la fe, a la santidad de la cual estábamos escuchando. O sea, los cristianos no guardamos la ley, la palabra de Dios para ser salvos. La guardamos porque somos salvos, porque conocemos el temor de Dios, porque amamos a Dios, amamos sus ordenanzas, amamos su adoración. Esto es lo que ha ocurrido. Pero ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. El Evangelio vino a mí. La palabra vino a mí, me persuadió de pecado, de justicia y de juicio, y después me condujo a creer en el Salvador. Y me abracé de Él, porque si no me abrazaba de Él, me perdía. Necesitaba la salvación, y Cristo proveyó lo que yo necesitaba. Así fue que fuimos conducidos cada uno de nosotros a la obediencia, ¿no? Entonces Pablo era un testigo. Aquel cuya causa él perseguía se le apareció en el camino a Damasco, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, es el que tú persigues. ¿Cómo olvidarlo? Seguramente fue la mayor humillación de la vida de Pablo, ¿no? Tumbado de su soberbia, tumbado de su caballo, tumbado de su justicia personal, humillado delante de aquel que él estaba dispuesto a acabar su causa y su verdad. Tumbado así. Así que fue el peor día para Pablo, ¿no? Y al mismo tiempo el mejor día de su vida, ¿no? Porque ese día también fue traído y salvado por la gracia de Dios, ¿no? Después de ello, Cristo se convertiría en su principal motivo de vida. Pablo se convertiría en uno de los hombres más importantes y trascendentes de la humanidad al predicar el Evangelio de Cristo y escribir toda, ¿sí?, la doctrina cristiana que ahora profesamos, que ahora creemos. Al menos la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él. Entonces, sigue diciendo versículo 9 al 11, 15, 9 al 11, como corresponde a los grandes hombres de Dios, el apóstol pone de manifiesto su grandeza, ¿no? De los verdaderos grandes hombres de Dios. Dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, ¿no? Soy un abortivo, soy el último de todos. Me apareció a mí Cristo y me convirtió en uno en uno de sus apóstoles. Entonces el apóstol pone de manifiesto así, sin desearlo, ¿no? Llamándose a sí mismo indigno, ¿no? Las personas hoy en día miden la grandeza por la ostentación, así.
grande, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, no, yo soy el más indigno, el más pequeño de todos, no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol porque perseguía a los que, a la causa del Señor. Sin embargo, dice, he trabajado más que todos. No yo, dice, sino la gracia de Dios operando en mi vida, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿no? Algunos dicen que entre más indigna es la convicción, más indigna es la profundidad de la convicción de los pecados de la vida pasada, la persona sí corresponde con una entrega. Podemos saber muchas veces la profundidad de la pecaminosidad de una persona por la entrega que posteriormente de la salvación esa persona muestra, ¿no? Quizás algunos que son, perdón por la expresión, tan tibios en su cristianismo se deba a que piensan que Dios les perdonó 288 pecados nada más, ¿no? Pero los que llegan a estar conscientes de la deuda infinita de pecados que tenemos, este, finalmente comprendemos que fue una salvación de la ira venidera, de pecados que cometimos continuamente, diariamente, cientos y no sean miles de pecados diarios contra su santa ley. Y así nos alcanzó la convicción de pecado y nos trajo a la vida, ¿no? Este, él se sentía muy mal, Pablo, porque había perseguido a la iglesia. Dice, no, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguía a la iglesia, yo a sus pies trabajé. Yo era el que fui compañero de los que mataron a Esteban y dijeron, aquí está Pablo, cumplimos tu voluntad, aquí está las ropas de Esteban, lo acabamos de matar ahorita. ¿Sí? Y en aquel entonces Saulo de Tarso diría, ah, qué bien muchachos, felicidades, que obtuvieron el premio de la semana, ¿no? Imagínate, y Pablo después enfrentado, ¿no?, con su pecado, todo lo atribuye al favor no merecido, a la gracia de Dios, todo su trabajo, todo su esfuerzo, y aunque fue notorio su mayor esfuerzo, lo más importante era que tanto él como los demás apóstoles, dice, predicamos el mismo evangelio poderoso de la vida y obra de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ese es todo lo que está tratando de decir. Es el mismo evangelio que recibimos, el mismo evangelio testificado en el Antiguo Testamento. Ahora, en segundo lugar, del versículo 12 al 19, el apóstol hace una amonestación para aquellos que estaban negando la resurrección. Había algunos que la negaban y Pablo les dice, si yo les enseñé el evangelio y les enseñé acerca de la resurrección, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay resurrección? Así luego recordamos, ¿no? Los que la parábola del sembrador siempre vuelve a venir a nuestras mentes, ¿no? Porque dice, hay algunos que escucharon la palabra, dice, y no le hicieron caso y cayó en el camino la semilla de la palabra y se la llevó el enemigo, ¿no? En otros cayó la semilla, pero las distracciones del mundo y se olvidó de lo que había escuchado. Y algunos dicen, recibieron la palabra, pero los afanes de este siglo, dice, no la entendieron, no la entendieron. Entonces es muy importante que comprendamos lo que estamos escuchando, ¿no? El evento de eventos en medio de la historia de los seres humanos fue el cumplimiento, la vida, la obra, la obediencia de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección y su aparición. Hay cientos de testigos. Entonces, ahora el apóstol pues hace la amonestación, ¿no? Después de haber señalado sus argumentos sobre la resurrección, que los corintios mismos eran el ejemplo y prueba de la resurrección con su salvación, el testimonio de las escrituras sobre la resurrección y el testimonio de cientos de personas que podían corroborar que genuinamente hubo resurrección.
Ahora el apóstol se apresta a razonar con los corintios para mostrar las consecuencias de la posibilidad de que no hubiera resurrección. O sea, ¿qué pasaría si no hubiera resurrección? Y comienza a decir, aunque algunos que estaban ahí, que no creían en la resurrección, Pablo dice, no se dan cuenta que al negar la resurrección de Cristo, están el resultado de que no haya resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces todo el evangelio se derrumba, toda la verdad del evangelio se derrumba, toda la esperanza que pudiéramos tener los creyentes se derrumba. No, yo vivo me mantengo en la obediencia por amor a Dios, por amor a Cristo, porque algún día iremos al cielo. No, pero es que no te han dicho que no hay resurrección. ¿Cómo que no hay resurrección? O sea, si no hay resurrección, más adelante diría Pablo, no, pues entonces comamos y bebamos y vivamos como quiera, al cabo no hay resurrección, no hay juicio, no hay vida venidera, entonces la vida es una tómbola, como dice por ahí una canción, ¿no? Entonces sí creeríamos alguna tontería de esas, ¿no? Sí, seguiríamos la doctrina de Ricky Martin, ¿no? La vida loca de Ricky Martin. Estaríamos locos, ¿no? Entonces, Cristo, Pablo les dice, al negar la resurrección, están negando la resurrección de Cristo y están trayendo como resultado que nuestra propia esperanza de resurrección sea pura vanidad, ¿no? Una cosa vacía. Cuando dice, si Cristo no resucitó, entonces vana, vacía quiere decir la palabra vanidad, está vacía, es vana nuestra esperanza, ¿verdad? ¿Qué caso tendría predicar el evangelio de las buenas nuevas si no existe la esperanza de la resurrección? Imagínense ustedes, no tiene ningún caso. Si no hay esperanza de resurrección, es así como creo que hubo una película hace 1000 años que se llamaba Bang Bang y al hoyo, ¿no? Entonces así sería la vida, ¿no? ¿Sí? Te tiran ahí al hoyo, se acabó el hermano, ¿sí? Y la esperanza que tenía el hermano, no, pues ya se murió con el hermano mismo, ¿verdad? Sería la locura, ¿verdad? Entonces, qué importantísimo es comprender, ¿sí?, el Evangelio, ¿no? Ciertamente Cristo rindió una obediencia perfecta a la ley, obediencia activa y obediencia pasiva. Después murió en la cruz, ¿verdad? Y fue sepultado y al tercer día resucitó y dio testimonio y se apareció. Esto corrobora y apuntala verdaderamente todo el Evangelio, ¿no? Ahora, el argumento de Pablo continúa. Dice, si la resurrección no existe, entonces nosotros somos encontrados como testigos falsos de Dios, ¿no? O sea, somos, casi por inspiración hubiera puesto ahí, somos encontrados como los falsos testigos de Jehová, ¿no? Pues sí dan testimonio de una falsedad, ¿no? Dan testimonio de un evangelio chueco, ¿sí? ¿Cuál es el punto medular de la enseñanza de los testigos de Jehová? Que Cristo solamente fue un ser humano que rindió una obediencia y fue un gran líder y se acabó, ¿verdad? Pero no dice, si tú le dices, Cristo es Dios, no, porque su mente está atravesada. Dice, Jehová nada más es uno, Jehová uno es, y no puede ser que Cristo sea Dios porque Jehová nada más es uno. Entonces, a ver, mi mente, no, Jehová es uno y también Cristo es Dios, no, entonces, ya no. ¿Verdad? Pero no pueden entender que el Dios de la Biblia, el Dios que se revela en la Biblia, es un solo Dios, pero subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por no entender esa verdad revelada en las Escrituras, se hunde, ¿no?, en un monoteísmo recalcitrante que les lleva a negar la divinidad de Cristo, ¿no? Y si Cristo no es Dios, entonces toda su obra que no sirve para nada. Es igual que la crucifixión de los de Iztapalapa, como cualquier hombre, así. Entonces no entienden ni lo que están diciendo, ¿no? Y uno dice, pobrecitos, pero hay que decirles, ¿no? Todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido que hablar con alguno de ellos, ¿no?
nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque tienen la mente así, cerrada, cerrada, como estábamos nosotros también. Pero ese es el gran pecado de ellos, ¿no? Negar la divinidad de Cristo, ¿no? Ese es el punto crucial en contra de su evangelio falso, ¿no? Así que, entonces, esto es lo que predicamos, dice Pablo, esto es lo que testificamos, que Dios levantó a Cristo de los muertos. Y si a alguien se le ocurre pensar que los muertos no resucitan, entonces la resurrección de Cristo no existiría y nuestra predicación consistiría en algo falso, en una mentira, ¿no? Consecuentemente, si nuestra esperanza está en eso, estamos recargando nuestra esperanza en algo que está vacío, ¿no? Había ya no me acuerdo, es un escritor, no sé si fue psicólogo o psiquiatra, ¿no? Kierkegaard, que él siempre dice en sus escritos que es de ahí donde salió la expresión esa de que la fe cristiana es un salto al vacío, ¿no? O sea, porque están creyendo en una cosa que no es real. ¿Cómo va a ser posible que alguien resucite? ¿Cómo? O sea, entonces la fe cristiana sería un salto al vacío, ¿no? Te subes al precipicio más alto y te lanzas. Así dicen, así es el cristianismo, porque están creyendo en algo que no fue cierto. Hermanos, la resurrección, por eso es importante entender, ¿no? Que la resurrección fue que anunciada, profetizada, corroborada por Cristo, testificada por cientos de testigos, de tal manera que es incontrovertible. Y nuestra fe está firme y segura. No es un salto al vacío. Estamos recargados en el testimonio de qué? De la verdad. Y es maravilloso así caminar en la vida, no recargado en la verdad. Consecuentemente, nuestra creencia está sustentada notablemente, ¿no? Dice Pablo, si ustedes niegan la resurrección, entonces no hay resurrección de Cristo y tampoco hay ninguna esperanza para nosotros. Qué tragedia sería, ¿no? El fundamento de la fe cristiana estaría derrumbado y nuestra fe se convertiría, como estoy diciendo, en un salto al vacío. Dice el apóstol 15:19, seríamos las personas más dignas de conmiseración, ¿no? Digno de conmiseración es digno de caridad, ¿no? Digno de brindarle misericordia, ¿sí? Sí, porque creen en algo que no existe. Así nos dirían, ¿no? Pobrecitos, creen en una fantasía. Es como cuando nuestros niños nos dicen, ah, sí, vimos al pato Donald y habló conmigo. Y que decimos, hay que enseñarles a los niños, ¿no? Porque ven la tele y ven los personajes. No, sí, yo quiero ver al pato Donald, quiero ver a Mickey, quiero ver a este y al otro, ¿no? No, yo lo vi allá en Disneylandia, yo lo vi. Y no tienes que ir hasta Disneylandia, ¿no? Aquí en el jardín también está Mickey. ¿Sí me explico? Entonces, pero si no les explicas qué es que las caricaturas son fantasía, probablemente algunos de mis hijos se acuerden, ¿no? Que siempre estaba su papá latoso y molesto decir, acuérdense que eso de las caricaturas y de esas series son fantasías. Ajá, sí, yo no sé si me daban el avión y me decían, ajá, sí, ya ahora ya tienen que, ya lo entendemos, pero si no, ha habido personas, esto es real, ¿no? Ha habido niños que se suben al techo de una casa y se compran su uniforme se lo regaló su tía consentida y se pone su traje de Superman y se tira pensando que va a volar así como Superman, ¿sí? Porque no le aclaramos que todo eso era ¿qué? Fantasía, fantasía. Pero una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad y la verdad, ¿no? La resurrección no es fantasía, es la verdad. Todos resucitaremos, como vamos a ver en un momento más, ¿no? Entonces, si alguien tuviera su esperanza, no, yo siento, ¿por qué no hacemos armamos así como el IT, ¿no? Sacamos hacemos un proyector y llamamos a que vengan a ayudarnos o por qué no llamamos a los superhombres, ¿no? Para que resuelvan los problemas aquí de la Tierra. O sea, ¿qué dirían de nosotros? Está loquito. ¿Eh? No le han enseñado la diferencia, ¿no? Aparentemente, ¿no? La mezcla entre
entre lo real de personas, de niños, personas, historias, y luego introducen ahí a un platillo volador, a un ser extraterrestre, e introducen una mezcla de qué, hermanos, de verdad y de mentira, de verdad y de fantasía. Y luego las personas ya no pueden distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Si vamos a ver algo que sea fantasioso, hay que estar allí, ¿verdad? Para explicarle al niño que esto es fantasía, esto no, mira, es así, es una caricatura. El pato dona, los patos no hablan, los patos vuelan ni nada, ¿no? Y si tienes alguno por ahí, tienen como 20, una camada de 20 patitos ahí, ¿verdad? Que luego ya no sabes qué hacer con ellos, pero y tristemente la dieta mexicana no contempla el pato a la naranja, ¿verdad? Entonces, es difícil saber qué hacer con ello, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro punto. O sea, ¿por qué seríamos dignos de conmiseración? Porque creen en algo que no existe, pobrecitos, creen en una fantasía, pobrecitos, apostaron toda su vida a una alucinación de ignorantes. Así nos dicen, ¿verdad? Y la realidad es que, pobrecitos ellos, ¿no? Que se negaron a ver el testimonio y la evidencia, ¿sí?, de la resurrección de Cristo y la verdad de Cristo. En tercer y último lugar, ¿no? Cristo resucitado es una esperanza gloriosa para la vida presente y para la eternidad. Desde el versículo 20 hasta el 28, en una forma parafraseada, lo vamos a ir comentando, ¿no? El apóstol señala un gran cambio desde la desesperanza de un mundo sin Dios y un mundo sin un proyecto redentor, llega a la luminosidad de un mundo lleno de esperanza y lleno de felicidad en la realidad de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es lo que da sentido, es lo que, o sea, hermanos, cuando no hay evangelio, cuando Dios no aparece en nuestras vidas, este mundo parece como una vorágine de destrucción y nadie lo puede cambiar y cómo escapar de aquí, ¿no? Entonces, la vida de Cristo que parte la historia y cumple las promesas del Antiguo Testamento y nos da esperanza para la segunda venida y un juicio, nos dice que la vida tiene sentido, que sí importa cómo vivimos, que sí importa lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, es una maravilla tener el Evangelio, ¿no? Tu corazón, tu mente, tu alma se llena de esperanza. El apóstol presenta una metáfora, ¿no? En aquel tiempo los corintios pensaban que era difícil la resurrección y él dice que es semejante, ¿no? Que la resurrección de Cristo, que Él es las primicias, ¿no? Cuando terminaba la Pascua, después en el séptimo día se sacaba la primera gavilla que anunciaba, dice, Cristo es las primicias, la gavilla, la muestra de lo que sería toda la cosecha futura, ¿no? Si hay una primicia, si hay una gavilla, ¿qué quiere decir? Dice Pablo, que vendrá una gran cosecha, ¿no? Ese es su primer argumento, ¿no? Cristo representa la gavilla, ¿no? La primera, el primer resucitado y está en espera de que toda la cosecha de todos los creyentes de todos los tiempos resucitemos, ¿no? Así que esta idea está en Levítico 23, 9 al 14, para los que anotan los textos ahí, los estudian. Entonces la resurrección de Cristo significa la certeza de resurrección para todos los creyentes como parte de la futura cosecha de todos los hijos de Dios, ¿no? En segundo lugar, el apóstol presenta la ilustración tipológica entre Adán y Cristo, ¿no? Dos cabezas representativas, señalándolas. Primero, Adán fue formado de la tierra y por su desobediencia trajo el pecado y la muerte a todo el mundo. Cristo vino del cielo y por su obediencia trajo la justicia eterna y la vida para todos los que creemos en él. Ahí están las dos cabezas representativas
Y en los versículos 23 y 24 el apóstol nos responde a la pregunta de ¿cuándo será la resurrección de los muertos? Dice, bueno, todos los muertos resucitarán, todos, creyentes y no creyentes, pero dice, cada uno en su debido orden. Aquí hay algunos militares, no saben lo que es una orden, ¿no? ¿Sí? Al final se forman los generales y los coroneles, no, van por orden, ¿no? El orden jerárquico, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Hay un orden, y el orden que Pablo señala en la escritura es primero Cristo como primicias de una gloriosa resurrección futura, ¿no? La cosecha de todos los creyentes. Pero el primero, el primogénito, Cristo. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. O sea, aquí el punto es que el apóstol hace lo que a muchas personas no les gustan, especialmente si son de la corriente milenialista, no les gusta, ¿no? Porque dicen, no, resucitamos todos y unos para el cielo y otros para el infierno. No, Cristo dice, no, primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, y luego hay un orden ahí para el que tiene ojos para ver y oídos para oír, ¿no? Sí. Hay una que se llama la resurrección de los justos, declarada por Cristo, y luego la resurrección general al final, ¿no? Esto es después de lo que se conoce como el reino milenial, ¿no? Y Pablo lo enfatiza, ¿no? Porque dice, porque es necesario que Cristo reine. Y todos los amilenialistas dicen, no, es que ya está reinando. Sí, Cristo reina ahorita desde el cielo, por supuesto. Está reinando desde el cielo. Y su voluntad está haciéndose. Unas cosas es la voluntad permisiva de Dios, otras cosas que están cumpliendo su propósito redentor. Así se lleva a cabo el mundo. Pero finalmente Cristo vendrá en su segunda venida a reinar y vendrá a reinar un reino milenial para poner este mundo en orden. ¿Por qué no se acaba Dios con todos los rateros? ¿Por qué no acaba con todos los homicidas, con todos los cárteles, con todos los escritos malvados que salgan o estén por salir? Ya sabe a cuáles escritos me refiero, ¿verdad? Pero bueno, y algunos lo van a idolatrar, pero bien. El asunto es, ¿por qué no acaba con todo eso? ¿Por qué no descubre toda la podredumbre? Y Dios tiene un proyecto, ¿no? Y el proyecto de Dios nos dice que primero se verificará la segunda venida de Cristo. En ese es el orden, ¿no? Primero Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida. La primera venida fue su vida para salvarnos, ¿no? Su primera venida. La segunda venida es para recoger a todos sus hijos y reinar con ellos durante un periodo llamado el reino milenial. Y después viene el fin, o sea, cuando serán resucitados. Esa es la segunda resurrección, como dice Apocalipsis 20, y ahí después de esto el juicio, ¿no? Entonces nosotros reinaremos con Cristo, pondremos en orden este mundo y después vendrá la resurrección de todos los inconversos solamente para levantarse a escuchar la sentencia condenatoria sobre sus almas. ¿Sí? Se juntarán sus almas que ya estarían sufriendo en la condenación para juntarse con sus cuerpos resucitados para sufrir eternamente la ira divina. O sea, la ira divina espanta a las personas, espanta a los inconversos. Y tienen razón en espantarse porque es terrible. Ahorita vivimos aquí en este mundo una mezcla de gracia y una mezcla de gobierno que de repente ¡pum!, elimina a unos, ¡pum!, elimina a otros y se mueren anticipadamente y les cae, como dicen en México, les cae el chahuizle, ¿no? Les llega el juicio anticipado y se mueren, ¿no? Pero viene el día en que Dios dará su pago a cada una de esas personas que no respetaron, que no se rindieron, que no obedecieron a la palabra, ni al gobierno, ni al reino de Dios, y serán condenados en forma contundente al fuego eterno, el juicio eterno, al fuego eterno sobre ellos. Va a ser terrible, ¿no? Entonces, lo volvemos a ver, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y
después el reino milenial y después el juicio final, ¿no? Entonces, el fin dice cuando Cristo entregue el reino sometido, ¿no? Después del reino milenial, donde Cristo y su pueblo acabarán con toda la injusticia y toda la maldad de este mundo. Por supuesto, hermanos, algunos están pensando, ¿y cómo reinaremos con Él? Usted ve cuando en el Antiguo Testamento el Señor enviaba a sus ángeles, ¿verdad? Nosotros ya habremos sido glorificados y seremos ayudantes de Dios en todo el proyecto redentor. O sea, no vamos a necesitar un traje espacial, ¿no? Seremos como los ángeles y ayudaremos en todas las cosas que Dios nos mande, seremos como mensajeros. O sea, eso es lo que la escritura nos enseña, ¿no? Y después de ese reino, entonces viene el final, cuando Dios entrega el reino sometido después del milenio y viene la resurrección general o segunda resurrección. En estos pasajes nos indican que Cristo pues reinará hasta someter a todos sus enemigos, establecerá su reino y luego entregará el reino al Padre. Algunos comentarios para terminar. En primer lugar, hermanos, la resurrección es emblemática y representativa del todo poder sobre la vida. Nadie puede tener ese poder para dar y quitar la vida salvo Dios. La resurrección de Cristo muestra, como recita la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:13, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ¿no? El poder que se requiere para la resurrección descansa en Dios, descansa en Cristo, ¿no? La resurrección muestra que Cristo tiene, como dijo en Juan 10:18, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, ese mandamiento recibido de mi Padre. Entonces, en segundo lugar, por supuesto, la resurrección de Cristo es como el sello que ratifica la autenticidad de toda la verdad predicada en su ministerio. Ratifica también la verdad de sus promesas hechas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, Él prometió esto, yo voy a resucitar, vendré otra vez, y la resurrección es prueba de que toda su palabra es verdadera. En tercer lugar, por supuesto, la resurrección también cierra bocas, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:19. Algunos o muchos de entre la humanidad han dicho que, ah, dicen, yo creería solamente que alguien viniera de entre los muertos y nos dijera cómo están las cosas después de la vida, ¿no? Entonces que regresar, se murió mi tío Carlos y regresar el tío Carlos y me dijera, no, mira, las cosas son así, ya está, yo fui y estuve. ¿Sí? Pues, sorpresa, ¿no? Este, Precisamente la persona y la obra de Cristo nos provee de esta señal que usted siempre ha querido que sucediera, ¿no? Alguien que estaba vivo, se murió y regresó. Desde antes nos anunció cómo son las cosas, ¿no? Y lo corroboró con su vida, su obra, su muerte y su resurrección y su aparición a cientos de testigos, ¿no? Así de importante es la resurrección. La resurrección es la evidencia irrefutable de la veracidad de todo el Evangelio. He aquí la importancia del tema de la muerte y la resurrección de Cristo. En cuarto lugar, la realidad de la resurrección de Cristo confirma a los creyentes y confronta duramente a los que resisten el testimonio de la verdad. Les pregunto, ¿qué harán ustedes que no creen? ¿Qué harán cuando salgan de este mundo y se enfrenten a la realidad de su tibieza y desgano hacia la verdad de Dios? Ah, sí, sí entendí que era la vida y entendí el Evangelio, pero siguen ahí. Sí, sí supe de la verdad, pero consideré que no era prudente porque era muy chiquito o era muy grande y lo dejé para después y lo fueron aplazando y aplazando y aplazando hasta que los alcanzó la muerte sin Cristo. Terriblemente, ¿no? Qué terrible será para ti cuando te des cuenta al salir de este mundo que lo aplazaste demasiado.
lo aplazaste tanto que te quedaste fuera, ¿no? No, ya, súbanse al barco, aquí está la salvación. Ahorita en el siguiente barco, ¿no? Ya me faltan solamente dos barcos. No, ahorita en el otro, déjame seguir chacoteando aquí, ¿no? Hasta que se fue el último barco, ¿no? Y te quedaste ahí, distraído en el mundo de las vanidades, ¿no? Será terrible cuando te des cuenta, ¿no? Que lo aplazaste demasiado. En quinto lugar, hermanos, qué maravilloso es entender que este poder divino, dijo el apóstol Pablo, que nosotros creemos según la operación, Efesios 1, 19 y 20, creemos según la operación del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, el poder que opera en nosotros para que pasemos de incrédulos a creyentes. Dios opera regenerándonos y dándonos la capacidad de ver, de oír, y así nos salva Dios. O sea, no es factible que una persona se renueve a sí misma por su decisión, por su albedrío, por su arbitrio. No es posible que una persona se componga más que solamente religiosamente dejar de ser esto y aquello y esto mal y esto malvado que era y ya me pongo y ya vivo más o menos rectamente. Pero si tu corazón no ha sido regenerado, si tu alma no ha sido regenerada, te perderás. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado. Para que tú participes de la resurrección de vida, tienes que ser salvado, tienes que creer en Cristo, tienes que venir a Él, tienes que rendirte a Él y pedirle, no puedo yo en mis fuerzas, sálvame tú, dame vida nueva, dame un corazón nuevo que yo no puedo proveerme, para que yo pueda salir del fango y abrazarme de Cristo. Solamente por medio de Él, el poder está en Dios. Qué maravilloso entender que ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que nos llama y nos hace creer en el Evangelio. Este es el poder que pudo resucitar a un muerto espiritual, regenerándolo y renovándolo para convertirlo en un hijo de Dios. Es debido precisamente a este poder que la Biblia declara que la salvación es solo por la gracia y no por la decisión humana. Es ese poder el que nos salvó y nos conduce a congregarnos como asamblea para alabar y adorar a nuestro gran Salvador. Así que reconozcámoslo, hermanos, y terminamos nuestro servicio ahora adorando a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos por la obra perfecta de Cristo, por su gran amor y compasión infinita al descender del cielo y encarnarse para rendir una obediencia perfecta que nosotros no podíamos hacer. Gracias, Padre, porque venciste la muerte. Gracias porque lo tomaste en tus manos y resolviste el problema que era imposible para nosotros como seres caídos. Y trajiste la redención maravillosa a través de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos por ello, Señor. Reconocemos tu poder, tu grandeza infinita, tu misericordia infinita en redimirnos y rescatarnos para un mundo celestial, para un mundo glorioso de amor. Te bendecimos por ello y te damos las gracias, Padre. Rogamos que tu misericordia siga extendiéndose a otros, que otros sean persuadidos y convictos por tu Espíritu Santo de su pecado, de su maldad, de su estado de perdición, y que sean traídos por tu poder, Señor, para creer y confiar solamente en tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado para salvar a los pecadores. Te bendecimos por tu sabiduría, por tu grandeza, por tu poder, por todo lo que tú eres, Señor. Y te damos gracias porque podemos adorarte aquí como un pueblo unido, reconociendo tu grandeza, tu gloria, Padre, rindiéndonos delante de ti, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.